universo de información incoherente hay una excepción. Últimas Noticias, la mejor alternativa para estar al día. El movimiento Juventudes del Partido Salvación Nacional emprendió acciones legales contra los directivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tras las violentas marchas el pasado 8 de febrero que terminaron en actos violentos contra el Palacio de Justicia en Bogotá y contra los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Por eso a esa hora tenemos contacto con Hernando Cortés Luna, miembro de Juventudes del Partido Salvación Nacional. Hernando, muy buenos días, bienvenido a Últimas Noticias. Muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia de Últimas Noticias, ¿cómo están? Pues afortunadamente bien, Hernando. Cuéntenos sobre esta nueva demanda que le instauran a FECODE, cuáles son las principales razones que motivaron al movimiento Juventudes a emprender estas acciones legales contra los directivos de FECODE. Así es, bueno, ya era hora, yo creo que ya era hora de que alguien le pusiera un pare a FECODE por los constantes abusos que han venido realizando. Cada vez que ellos marchan es un día menos de clase, cada vez que ellos marchan es un día donde los padres de familia no saben qué hacer con sus hijos porque tienen que ir a trabajar, a buscar el pan, y sumado a esto convocan una marcha que se llama Elección del Fiscal Ya. Nosotros desde la Juventud de Salvación Nacional denunciamos al Comité Ejecutivo de FECODE, que es el directivo de FECODE, por convocar este tipo de marchas porque además a nuestro concepto están incurriendo en el delito de asonada. El delito de asonada consiste en que de manera tumultuosa, como lo pudimos ver en las imágenes, y de manera violenta se presione a una entidad pública como lo es la Corte Suprema de Justicia para que haga lo que está dentro de sus funciones, como lo es la elección de fiscal, o para que deje de hacer lo que está en el marco de sus funciones. Entonces nosotros consideramos que ya es suficiente, que realmente uno marchar, claro que sí, está bien, pero no a costa de la educación de los hijos, y además no marchar para que los educadores estén presionando a la Corte Suprema de Justicia, porque definitivamente, uno, ¿qué tipo de ejemplo es ese para la juventud que ellos están educando? Y dos, que no es inadmisible que en cualquier democracia existan presiones del tipo que vimos en la calle 12, que es la puerta al Palacio de Justicia. Entonces, por eso fue que decidimos tomar acciones contra el Comité Ejecutivo de FECODE. Hernando, ¿cómo interpreta el Partido Juventudes la convocatoria de una gran movilización por parte de FECODE en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en su contra por un presunto aporte irregular a la campaña del presidente Petro? Realmente ahí es lo que uno dice, el que nada debe, nada teme. No entiendo por qué les molesta que la Fiscalía los investigue. Es decir, si no hicieron absolutamente nada malo, si la plata efectivamente iba para el partido y no para la campaña, pues entonces déjense investigar cuál es el problema. Nadie los está acusando de nada. Aquí todos somos sujetos de investigación. Ahora, investigar no es automáticamente culpar a alguien o condenar a alguien. La Fiscalía tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, realmente aquí lo que sí vemos es que si se están delicando por la investigación y por el allanamiento de la Fiscalía, pues entonces es porque efectivamente sí están ocultando algo. Y lo que es más preocupante aún es que los profesores, que deberían dar ejemplo, no están cooperando ni en ánimo de cooperación con las autoridades judiciales. Eso sí que deja un mal ejemplo, y nuevamente la invitación es a los padres de familia a que ya también hablen el tema. Esto es un tema que también los padres de familia tienen que tomar como algo propio, como algo que les afecta, porque al final del día esta gente que promociona asaltos al Palacio de Justicia es quien educa a sus hijos todos los días. Hernando, ¿cuál es la posición del movimiento Juventudes respecto a las presiones ejercidas por el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema para la elección de la nueva fiscal general de la Nación? Esto es realmente inadmisible, y yo creo que nunca antes se había visto desde que se creó la Fiscalía General de la Nación con la Constitución del 91. Yo creo que aquí nunca nadie ha visto este tipo de presiones, porque también entendemos que si bien es deber de la Corte elegir al fiscal general de la Nación, pues la Constitución no establece un plazo, y asimismo existe un reglamento de la Corte Suprema de Justicia que tampoco se está vulnerando, que incluso hay un artículo de elecciones que regula todo el proceso. Entonces, la Corte está cumpliendo, va a elegir fiscal tarde o temprano, sabe que le toca elegir fiscal tarde o temprano, pero lo cierto es que a nuestro concepto es inadmisible
que desde el Ejecutivo se esté presionando al Palacio de Justicia, y también es muy preocupante y deja un sinsabor muy grande ver banderas del M-19 ondeándose al frente del Palacio de Justicia. Eso es una humillación no solamente contra el Poder Judicial, sino contra todos los colombianos. Entonces nosotros definitivamente haremos todo lo que esté en nuestro poder para que no se metan con el Poder Judicial, para defender al Poder Judicial de los asaltos del presidente, y llegaremos, si toca, también a instancias internacionales para poner de presente esta presión inadmisible por parte del Ejecutivo. ¿Cómo ve usted la participación del Consejo Regional Indígena del Cauca tratando de presionar para que se exija también la elección del fiscal, teniendo en cuenta que para ellos no les aplica esa jurisdicción? Totalmente, y es que mira, lo que pasa con FECODE es lo mismo que pasa con el Comité Regional Indígena del Cauca, con el CRIC. Es decir, ellos crean asociaciones donde básicamente lo que hacen es usurpar la voz de indígenas, entonces dicen, no, los indígenas son los que están marchando. No son los indígenas, es el CRIC, que son cosas diferentes. El CRIC no representa a todos los indígenas, entonces ellos hacen creer, el gobierno, sabiendo que tienen en el CRIC un aliado, que los indígenas, pues los mandan a hacerles la tarea, mandan a los indígenas a presionar porque saben que el gobierno directamente no lo puede hacer porque les dé mal. Entonces, ¿a quién mandan? A sus aliados, al CRIC, que tiene secuestrada la voz de los indígenas, y a FECODE, que tiene secuestrada la voz de los educadores. Entonces ellos son los alfiles y los satélites que van a ir a hacer la tarea que el gobierno de frente no puede hacer. Nadie sabe qué hacía el CRIC ahí, como bien usted lo señala, la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la justicia ordinaria, no revisa cosas o asuntos judiciales de características indígenas, atendiendo a que los indígenas tienen su propio sistema judicial. Entonces, lo que están haciendo ahí es un mandado, igual que FECODE. Lo que están haciendo ahí es un mandado que el gobierno no puede hacer directamente. Hernando, ¿cómo ve la flexibilización de algunos planteles educativos como el SENA y algunas instituciones de educación superior con la flexibilidad de participar en estas protestas, y muchos funcionarios del gobierno nacional como Cielo Rosín? Pues realmente no sorprende, es decir, ellos hacen ya lo que les da la gana. Mira que la Procuraduría suspende, ni siquiera es una destitución, suspende, que es una medida provisional que en ningún caso adjudica responsabilidad disciplinaria. Al procurador se le aparta para que no entorpezca el proceso licitatorio de los pasaportes, y el señor Leiva se queda ahí lo que le da la gana. El señor Leiva, me suspendieron, listo, perfecto. Entonces lo mismo que pasa con Leiva va a pasar con Cielo Rosín, que se cree intocable, además porque en toda parte le consiguen puestos. Esa si la sacan de la superintendencia, seguramente la meten en otra parte. Entonces ella también se cree intocable, lo mismo que Holman Morrin con RTBC, es decir, toda esta convocatoria al presidente no se le toca, nos recuerda mucho a lo que dice Maduro, a las buenas o a las malas, ese hombre se queda en el poder. Entonces toda la película es sencillamente espantosa, y por supuesto que encuentran en el Poder Judicial y en los órganos de control un estorbo, porque ellos creen que pueden hacer lo que les da la gana porque el poder popular los escogió. Ellos son unos dioses a los que nadie puede tocar. Entonces, que los planteles como el CENI y demás hayan autorizado o de alguna forma permitido que la gente faltara a sus obligaciones y a cumplir sus tareas diarias, pues eso lo que también denota es que el gobierno va a usar toda la artillería que pueda decir, no, vayan, que igual eso es problema de ustedes. Sí van, pero igual el gobierno sabe realmente que lo que está haciendo ahí es autorizar a que vayan a hacerle el mandado que ellos de frente no pueden hacer. Ahora, si hay gente como Cielo Rosín que descarada, que cree que puede ir a promover ese tipo de marchas. Además, siendo ella funcionaria pública, ¿no?, que es lo peor. Claro. Hernando, ¿cuál es su percepción frente a una posición de Gustavo Petro a través de X, que indicó que el presidente era el único que tenía la facultad de nombrar y destituir pues los funcionarios? Esto frente a lo que manifestó la Procuradora General de la Nación de la suspensión provisional de Álvaro Leiva Durán, desconociendo totalmente el Ministerio Público. Eso es un error conceptual constitucional del presidente, que él lee la Constitución como a él se le da la gana y como a él le convenga. Si bien es cierto que los miembros del gabinete son de libre nombramiento y remoción, eso quiere decir que yo cambio a mis ministros cuando yo a bien tenga, pero esto es una facultad discrecional del presidente. Pero también es que Álvaro Leiva fue suspendido por una facultad constitucional que tiene la Procuraduría General de la Nación. Entonces, una cosa es una medida de carácter cautelar y sancionatorio, si se quiere, y otra cosa es la facultad del presidente de armar su gabinete como él a bien considere. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, una cosa es que yo cambie a mi asistente, a mis trabajadores, y otra cosa es que alguien venga y me suspenda. Entonces, son dos facultades que no se chocan
judicial y que no tienen nada que ver la una con la otra, porque la una hace parte de una facultad disciplinaria propia y constitucional de la Procuraduría y, como te digo, otra hace parte de la facultad del ejercicio de poder del presidente. Son dos cosas totalmente distintas, pero nuevamente Gustavo Petro amaña la Constitución como a él le da la gana y como a él le sirva. Es más, si me permites agregar algo, él tiene un problema enorme conceptual porque ustedes se acordarán de la entrevista que hizo Gustavo Petro diciendo que él es el jefe del Estado y por tanto el fiscal le tiene que obedecer a él. Eso no se nos puede olvidar. Y ahí fue cuando el fiscal Barbosa le dijo, claro, una respuesta en caliente que me parece que dice de lo que viene siendo el Poder Judicial, que entonces, que si el fiscal trabaja para el presidente, entonces que lo declare insubsistente. Ese episodio no se nos puede olvidar porque realmente el presidente cree que como jefe de Estado, la rama judicial le pertenece a él y hace parte de su gabinete. Entonces, si la Corte no le escoge, vamos a ver qué va a terminar pasando este 20-22 de febrero cuando se vuelva a reunir la sala plena de la Corte Suprema para repetir la elección. Es decir, esto es bastante preocupante y el presidente tiene un delirio de poder muy peligroso en la cabeza. Hernando, ¿usted considera que Gustavo Petro debe cambiar la terna para fiscal general de la Nación? Escuché al doctor Arrula, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que si la terna es buena, escogen fácil, y si la terna de pronto no es tan buena, de pronto se enreda un poquitico más la votación. Siguiendo esa opinión de alguien que sabe, como fue el doctor Arrula, que cuando ejerció la dirección de la Corte Suprema de Justicia, pues hombre, yo creo que si la Corte no se está poniendo de acuerdo, y lo que estamos viendo en las rondas de votación es que sigue ganando el voto en blanco, de pronto la terna que mandó no es tan buena. Entonces el hecho de que sean mujeres, porque él resalta que sean mujeres, el hecho de que sean mujeres, pues hombre, yo no creo que esto tenga que ver con los genes ni con el ADN, la capacidad judicial de las personas. O sea, es decir, de pronto mandó mujeres que seguramente van mucho más capacitadas, pero de pronto estas que mandó no van o no cumplen los parámetros que exige la Corte. Entonces hay que ver la Corte que termina determinando en ese sentido, pero pues lo cierto es que así la terna de oro que él mandó, pues de pronto no, porque al parecer pues la Corte no le compra ni el discurso ni la preparación a ninguna de las tres ternadas. Hernando, de pronto no es de su competencia, pero se conoció que pues el gobierno nacional desfinanció megaproyectos, exactamente 15 proyectos que pues serían de gran impacto para Colombia. ¿Cuál es su percepción frente a esto? El presidente nuevamente haciendo lo que le da la gana. Entiendo que sacó un decreto que básicamente mete todo en una caja, ¿no? En un presupuesto, desobedeciendo lo que aprobó ya el Congreso de la República con el presupuesto general de la Nación. Entonces, él nuevamente está haciendo lo que le da la gana y está saltándose el poder público, se está saltando el legislativo, porque para que la audiencia entienda, el presidente de la República tiene que erradicar, su ministro de Hacienda particularmente, tiene que erradicar una especie de proyecto del presupuesto donde él dice, necesito estos ingresos para realizar estos gastos, ¿no? Entonces el Congreso le dice, hombre, ministro, métale más a esto, quítele más plática a esto, quite este proyecto, haga esto, haga lo otro, lo anterior nuevamente para cumplir el plan de desarrollo, porque pues el presupuesto también tiene la tarea de cumplir los propósitos que es el presidente en el plan de desarrollo que quedó aprobado. Bueno, el presupuesto se aprueba por ley, es decir, el Congreso de la República se lo autoriza el presidente, pero el Congreso puede editar cosas y se lo aprueba para cosas muy específicas. Entonces, cuando el presidente expide un decreto que mete todo en una misma bolsa, ignorando lo que el Congreso de la República le aprobó en una ley, pues hombre, por eso es que ya se están hablando de nulidades, interponer acciones de nulidades contra ese decreto, porque se está saltando efectivamente lo que el Congreso de la República le aprobó vía ley y que incluso hay que decirlo, es el ministro de Hacienda el que autoriza las modificaciones que el Congreso le propone en el trámite del proyecto de ley de presupuesto. Entonces el ministro de Hacienda propone una cosa y entonces es el mismo gobierno nacional el que no le presta atención a lo que su ministro de Hacienda propone y entonces sale con esta locura. Ellos no se entienden. Cuando el presidente dice que hay que no lo quieren dejar gobernar, es que él no entiende que el enemigo es él. Él tiene un ego muy grande, él quiere que pueda hacer lo que se le da la gana y por eso no tenemos director de planeación, no tenemos jefe de gabinete. ¿Cuántos cargos están en interinidad? Es que nadie se lo aguanta. El hombre es una pesadilla en el poder y por eso está cometiendo todos estos actos de arbitrariedad. Seguramente vendrán más salidas en el gabinete porque realmente apoyar a Petro se ha vuelto democráticamente y moralmente insostenible. Hernando, a través de X pues pude
conocer que Enrique Gómez, pues la cabeza visible del Partido Salvación Nacional, está convocando para el próximo 20 de febrero pues una protesta pacífica frente al Ministerio de Salud. ¿Qué buscan con esta protesta? Bueno, realmente lo que ha pasado con la cartera de salud es de una tristeza, porque Colombia trabajó mucho para tener el sistema de salud que tiene hoy, que mal que bien, pues tiene sus defectos, pero también tiene sus ventajas. Hay cobertura, se puede trabajar, sí, pero sencillamente el presidente tiene una película metida en la cabeza de la estatización, de los CAPS, de todo lo que no tiene sentido. Es decir, mira que ellos quieren ahora tener el pagador directo, que el ADRES, que es el que les paga a las EPS, para que las EPS le paguen a sus IPS, a sus clínicas, hospitales. Entonces ahora quieren que sea el ADRES el girador directo. Entonces, si ADRES incluso tiene deudas con las EPS, que son aseguradoras, que eso es otra cosa que él no entiende que es una aseguradora. Una aseguradora, usted le da la plata o su seguro para que su seguro juegue con esa plata, genere rentabilidad, genere utilidades. El día que usted le pase un siniestro, pues usted no tiene que pagar nada, porque sabe que si se le estrella el carro, usted no va a comprar un carro nuevo. Usted va donde su seguro y el seguro le repone su vehículo. Entonces, las aseguradoras tienen que jugar con los recursos que reciben para poder ser económicamente rentables y poder asegurar el riesgo. Ahora, él eso no lo entiende. Él quiere su sistema de pagador único, que el ADRES pague, no sé qué. ¿Y qué está pasando ahora? ADRES y el gobierno nacional están asfixiando a las EPS para básicamente decir que ellas no sirven, cuando lo que realmente pasa es que el Estado no les quiere pagar a las EPS, las están asfixiando. Y no solamente eso, sino que primero que todo, la unidad de pago por capitación, que es lo que las EPS reciben por cada afiliado, es decir, a la EPS que más afiliados tenga, va a recibir más plata porque tiene más usuarios. La calcularon mal, están incluyendo, claro, a las EPS se les pide que cubran ciertos riesgos y entonces cada vez están metiendo más riesgos y la UPC no está dando abasto, está mal calculada. Y además viene un tema de presupuestos máximos que no han querido pagar, son deudas de billones de pesos, entonces están haciendo todo lo posible para asfixiar y para ahogar el sistema de salud colombiano, pero porque ellos quieren. Igual que el tema del golpe institucional, ellos mismos lo están provocando. Entonces, realmente la marcha va a exigir que el Ministerio de Salud deje de asfixiar al sistema de salud colombiano y que realmente lo lidere y lo robustezca, que es lo que todo el mundo necesita. Entonces, la marcha está en ese sentido. El doctor Enrique Gómez pues es una persona que viene de conocer el sistema de salud muy bien, conoce el sistema asegurador muy bien, y entonces él ha sentido realmente la causa como propia, además porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo, nos podemos enfermar, nuestra familia, nuestros mayores se pueden enfermar, y ¿qué los va a atender si el gobierno nacional sencillamente no quiere pagar? Y luego le echa la culpa a las EPS. Es que no se puede jugar con la salud de la gente de esta forma. Hoy la tenemos, mañana no sabemos, y ojalá el día de mañana que la tengamos EPS con capital suficiente para pagar sus deudas, para comprar nuestros medicamentos, para poder pagar nuestros tratamientos y no tengamos que preocuparnos por pagar un tratamiento millonario, porque eso es lo que va a terminar pasando si nuestra aseguradora, la EPS, termina en liquidación o termina intervenida. Entonces, realmente para eso es la marcha y bueno, nosotros también estaremos viendo desde Juventudes que hemos apropiado la causa de la defensa del Poder Judicial. También vamos a ver qué medidas podemos tomar y qué convocatorias podemos realizar para defender nuestro Palacio de Justicia. Y lo digo nuestro a nivel de todos los colombianos, de izquierda, derecha, altos, bajos, gordos, flacos. Hay que respetar la justicia colombiana porque igualmente es lo que nos hace igual ante la ley. La nueva EPS es una de las entidades promotoras de salud que, pues, a nivel nacional es la que más hace presencia. ¿Cómo ve usted pues el reciente nombramiento de Aldo Cadena frente a esta entidad promotora de salud? Ahí hay un juego un poco perverso, lo que te digo, pero no estamos investigándolo. Ahí hay un juego perverso porque Aldo Cadena viene primero que todo trabajó con Gustavo Petro y lo cierto es cuando estuvo en la alcaldía y lo cierto es que si no se me escapa el nombre de la EPS que él fue secretario de salud o fue gerente de Capital Salud si no me equivoco y Capital Salud y fue de Capital Salud y secretario de salud y también. La dejó exacto y entonces ¿qué termina pasando? Hay un informe de una auditoría que es de una empresa privada seria que básicamente los índices financieros todos en rojo. El hombre fue a arruinar Capital Salud y entonces lo mismo que pasó con la Corcho, el mismo Petro cuando ella fue secretaria de salud la declaró subsistente, es decir, no servía para el cargo, porque eso es lo que al final significa esa declaración de subsistencia. Les ponen a este señor Cadena, sabiendo los antecedentes de que él no sabe manejar una EPS, y le va a dar la EPS más grande del país.
es que esto es de un riesgo colosal. Y hemos visto que pueden haber escenarios donde se presionó a la junta directiva de la nueva EPS, porque en esa junta directiva tienen voto los representantes de algunas cajas de compensación familiar, y resulta que este doctor Cadena, de pronto, no quiero entrar en acusaciones porque no tengo todavía acá las pruebas en firme en la mano, pudo haber existido una presión para que las cajas de compensación familiar votaran a favor de la elección de este señor, porque las presionan. La presión puede venir de pronto, no quiero acusar, desde la Contraloría o de la Superintendencia de Subsidios. Ahí hay un juego oscuro para poder posesionar a Cadena. Hernando, pues muchas gracias por atender a Últimas Noticias, por informar a la comunidad lo que pasa en el panorama nacional. Pues a ustedes muchas gracias por el espacio y un feliz día a toda la audiencia. En la investigación, consulta y auscultación se soportan nuestros contenidos. Últimas Noticias, periodismo con dedicación.